capítulo 11, versículo 29. Y sabes, uno de los grandes problemas o rasgos comunes enteros que hay dentro de la sociedad es la falta de humildad. Y la humildad no es un rasgo común en el mundo entero. La principal razón de esto no es difícil de entender, porque la humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Y cuando un cristiano o una persona busca de Dios, tiene y se deleita en buscar la presencia de Dios, el amor del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, inundan la vida del cristiano, que de verdad habrá algo en que en la vida de la persona, por algo, digamos, por convicción, amará a su prójimo, será sencillo, será humilde. Y el Señor Jesucristo esto le enseñaba también a sus discípulos. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí. ¿Cómo dice que es el Señor Jesucristo? Que soy manso y humilde de corazón. Fíjate que cuando uno no solamente descarga la angustia, la ansiedad, las preocupaciones, el no entregarle a Dios muchas de nuestras causas por decir, ¿cómo voy a pedirle esto a Dios? ¿Cómo tantos años pidiéndole por esta enfermedad que se me quite? ¿Cómo Dios por esta angustia? Eso también es orgullo. El tema de hoy, a la luz de la palabra de Dios, se titula Victoria sobre el orgullo. Y cuando una persona decide por completo abandonar la comunión de Dios, de decirle a Dios, no me interesa lo que me estés diciendo, no quiero escuchar, son tantos los problemas, son tantas las angustias. Es más, muchas de las veces alguna persona aparentemente cristiana dirá, no existe Dios. Y cuando uno se va de Dios, también se va la humildad. De hecho, podría decirse que la humildad, por decirlo de esta manera, sigue a Dios como una sombra. Y cuando Dios decide, como dice Romanos capítulo 1, después de hablarle a la gente, abandona tu pecado, ya no sigas en inmoralidad, ven hacia mí, búscame de mí, dice el Señor, y esta persona dice, no quiero hacerlo, hay un momento en que Dios también de alguna manera decide a decirle, a entregarlos a sus propias concupiscencias, por decirlo, abandonarlo. ¿Tú quieres arreglar tus problemas? ¿Quieres hacerlo a tu manera? ¿No quieres escuchar la palabra de Dios? Entonces yo te dejo a tu propia suerte. Y cuando esto sucede, entra un segundo Dios en la vida de la persona. Ese segundo Dios es el mismo hombre. Toma su lugar y el espíritu de soberbia, llamado arrogancia, entre la vida de una persona que lo permite, hace que se aleje de Jesús para buscar completamente satisfacción. ¿En dónde? En las cosas materiales, en el alcohol, en las drogas, en la soberbia, en la vanidad, en las propias cosas de decir, yo todo lo que tengo es gracias a mi trabajo, es gracias a mi esfuerzo, me quemé las pestañas durante 20 años, tengo doctorado en esto, licenciatura en aquello. ¿A mí cuándo? Cuando yo tenía problemas, ¿cuándo vino Dios? Eso se vuelve una persona cuando no ve la mano de Dios en su vida, se vuelve arrogante. Y el orgullo mismo lo pueda llegar a llevar a una ceguera. Fíjense ustedes que la victoria contra el orgullo es una batalla contra la incredulidad. Porque decirle a Dios, déjame hacer lo que yo quiera, y decirle a Dios, no te hago caso, eso es también síntoma de incredulidad. No te creo, Dios, lo que quieres hacer en mi vida. No creo de verdad lo que tú anhelas, Dios, hacer en mi corazón. Y la lucha por la humildad es la lucha de la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo muestra desconfianza en Dios, negar a Dios y su poder, y esto solo muestra que preferimos nuestra destrucción. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, amados santos de Dios, el Espíritu Santo, increíblemente, amados hermanos, nos muestra tan solo en este versículo, en un versículo, 3
grandes competidores para la jactancia del corazón humano. 3 grandes situaciones que pueden de alguna manera enfermar, de alguna manera intoxicar el corazón de una persona y hacerlo arrogante. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. ¿La tienes? Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio, ¿qué? En su, subráyalo, sabiduría. No la sabiduría de Dios, en su sabiduría. Ni se alabe el valiente, no en la valentía de Dios, sino en su, ¿qué? Valentía. Ni se alabe el rico, ¿en qué? En sus riquezas. Estos 3 grandes competidores para la jactancia del corazón humano son la sabiduría propia, no la sabiduría de Dios, la sabiduría humana. Acuérdate cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, dice él: me propuse en mi corazón buscar en mi sabiduría, ¿verdad? Era en sí mismo, agasajar mis carnes, decirle: no, hombre, lo que yo digo es lo único que vale la pena. El principal es, los 3 grandes problemas son la sabiduría, la valentía, es decir, las fuerzas en sí mismo, y las riquezas en sí mismo. Estas nos incitan a encontrar satisfacción en nosotros mismos, en nuestros recursos materiales, y cuando se finca una confianza en ellos, se comienza uno a apartar de Dios. Y lo más vergonzoso es ver que la raíz que muchos de estas cosas en vez de llegar a llenar de completa alegría, reside completamente en una vaciedad. Vive un corazón vacío, no hay completamente satisfacción en la vida de estas personas. Y cuando el conocimiento nos vuelve vanidosos, es decir, no la sabiduría de Dios, aclaro, porque hay ahí que alguien dice que la letra mata, el espíritu edifica. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué significa esto. Y el conocimiento humano, la sabiduría humana, el decir: es gracias a mis talentos, es gracias a mi doctorado, es gracias a la licenciatura, es gracias a que yo sé mucho, que he logrado esto, empieza a mostrar un corazón egocéntrico, empieza a mostrar un corazón egoísta, un corazón duro. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 1. Y hay una sola cosa que nos puede mostrar, por supuesto, que no significa que nosotros vivamos en ignorancia. Al contrario, Dios nos manda que nosotros nos capacitemos, que el joven estudie la preparatoria, que el joven estudie la universidad, que se prepare para la vida, que se prepare también en alguna carrera en donde Dios le ha mostrado que Dios le ha dotado de los dones para ser un médico, para ser un contador, para ser un arquitecto, para ser un médico veterinario, y eso no tiene nada de malo. Dios no está peleado con que alguno diga: ay, es que entonces si estudio el doctorado, eso es pecado. En ninguna manera. El doctor Lucas, el apóstol Lucas, era médico. Entonces imagínate una pregunta como paréntesis: ¿qué hacía un médico o un doctor en medio de una persona que hacía milagros, que es Jesús? Dios, por supuesto, nos dice que nos preparemos, que de la misma manera esto nos va a ayudar a enfrentar la vida, pero que no permitamos que esa sabiduría envanezca nuestro corazón. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 1. Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. ¿El conocimiento qué dice la Biblia? ¿Pero el amor? Fíjate que por supuesto no significa, vuelvo a reiterar, a repetir, a volverlo a comentar, que no significa que Dios quiere que estemos en ignorancia. Por eso la Biblia insiste que nos preparemos, que nos capacitemos, pero que vivamos en humildad. Porque el verdadero conocimiento consiste en saber que nos damos cuenta lo tanto que desconocemos de Dios. Y ese conocimiento nos lleva completamente a llenar nuestro corazón de amor. En el momento que yo empiezo a leer la Biblia, Dios mío, yo no sabía esto de la palabra de Dios. Empieza un doctor, un contador a estudiar, Dios mío, con esto puedo yo ser de canal de bendición a la vida y no envanecerme. Aprendemos a conocer a Jesús también a través de la revelación de su palabra.
Aprendemos nosotros de la misma manera a conocer y no decir, hombre, tengo tantos dones, tengo el don de sanidad, tengo el don de esto, de profecía, gloria a Dios. Pero que no sea una cuestión para que te envanezcas. Al contrario, eso es, como dice la palabra de Dios también, para edificar y bendecir a la iglesia. Y cuando el apóstol Pedro, ¿cómo crees que conoció a Jesucristo? ¿Conoció porque le mandaron por su Facebook al apóstol Pedro, fíjate que pronto va a llegar el Mesías por ahí? No, sino que él tenía una relación personal con el Padre. De tal manera que cuando ve al Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo le pregunta, ¿quién dices que soy yo? Oye, ¿qué dice la gente? Pues dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. ¿Y quién dices que eres tú? ¿Quién eres? Y lo mismo una persona no va a encontrar revelación si no viene a la fuente de la palabra de Dios con humildad, con la humildad que el Espíritu Santo le da. Fíjate, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 17. Dice la Biblia, entonces Jesús respondió y le dijo, dichoso eres, es lo que significa la palabra bienaventurado, enormemente feliz eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces sí es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que vivamos la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre, como dice el Señor Jesucristo. Aprende de mí que soy manso y humilde. Ven a la fuente de la palabra de Dios. Tienes angustia, tienes desesperación, tienes tantos problemas, no te logras concentrar en algún momento. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Nos despojamos de ese orgullo de decir, no hombre, ya la regué, ya cometí esto. Despójate de ese orgullo. ¿Quién en esta vida no puede decir tengo problemas? No tengo problemas. ¿Quién en esta vida no puede decir, oye, no hombre, mi vida es pero 100% al 100, casi todos los días estoy en el tercer cielo? Nadie. Seguimos siendo carne, seguimos siendo llenos de emociones. En ocasiones a veces las dudas nos asaltan. Estás en la palabra de Dios y viene un problema y te invaden en alguna ocasión las dudas. ¿Por qué? Porque aún no estás en la Nueva Jerusalén. Ya cuando estés en la Nueva Jerusalén con un cuerpo glorificado, perfecto, ya será otra cosa. Pero mientras vamos enfrentando nuestras luchas, nuestras batallas, y en el momento que nos despojamos completamente de ese ego, de ese sentir de que yo solito las puedo, de que yo hago todo esto, no consulto a Dios, no consulto la palabra. Si yo hago eso a un lado, por supuesto que la revelación del Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y otra de las tantas cosas era lo que también el apóstol Pablo era reconocer completamente que todo viene, que esta preciosa sabiduría viene de parte de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 34. Aquí hay una serie de interrogantes en este capítulo preciosas. Desde el capítulo 9 en Romanos como comentario, cuando se habla de la vasija de barro, y tantas cosas que podemos aprender, pero aquí categóricamente Romanos 11, capítulo 11, versículo 34, ¿la tienes? Una de las cosas que nosotros como humanos, como cristianos, como seres, como creyentes, tenemos que reconocer es de que las cosas provienen de Él, la sabiduría proviene de Él. No es nuestra inteligencia, no es nuestra sagacidad, ni tampoco es el ser llenos de intelecto, sino que el Espíritu Santo se la revela a una mente completamente no envanecida, sino una mente dispuesta. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 11, verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta es nadie. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién va a ser consejero de Dios? Nadie. ¿O quién le ha dado a Él primero para que sea recompensado por Él? Nadie. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y si tú lees la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 16 en adelante, Pablo categóricamente vuelve a mencionar a la iglesia alertándolos cuando muchos decían, es que Jesús no era Dios.
Oye, si Jesús sustenta todas las cosas, la primera carta de Pedro, puede asaltar la duda de alguna persona y decir, Dios mío, ya se vienen estos pagos, Dios mío, es tanta la preocupación, son los problemas, hay violencia, hay desempleo. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, no te afanes, no te preocupes, desecha la ansiedad porque Dios tiene cuidado de vosotros. Y cuando un alma completamente guiada por el Espíritu Santo, ya no permite la ansia, ya no permite la desesperación. Algunos dirán, oye, usted no sabe los problemas que yo tengo. Usted porque está chiquito, seguramente sus problemas son chiquitos, ¿verdad? Pero no, y es que hacemos a un Dios completamente, lo hacemos muchas de las veces chiquito, porque era lo que nos enseñaban en la tradición. Cargabas en tu bolso, en tu cartera, una estampita y eso decías que era Dios. Pero al llegar a la palabra de Dios, a la misma Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que Dios es grande, fuerte, celoso, poderoso. Y Colosenses, Pablo le dice a la iglesia, por Él han sido hechas las cosas y para Él sustenta la tierra. Entonces, ¿quién va a sustentar tu vida? Imagínate, si está sustentando el sol, si está sustentando la tierra, ¿no te va a sustentar a ti? Pero a veces se nos olvida con el afán del planeta, con el afán de los problemas y decimos, Dios mío, esto, la luz, el teléfono, santo Dios, ya no sé qué hacer. Tranquilízate, por nada estés preocupado, es lo que significa la palabra afanado, angustiado, desesperado. Sean conocidas vuestras peticiones, haz un lado tu orgullo y en el momento cuando eso sucede, la paz que sobrepasa todo entendimiento no solamente gobernará tu mente, sino hasta tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo inunda tu corazón, ya no tienes pensamientos de ¿qué? De desestabilidad. Ya no tienes pensamientos de preocupación, de angustia, de tristeza, de preocupación, porque el Espíritu Santo está gobernando tu mente y tu corazón. Dios nos dio una mente no solo para conocer, sino para conocer realmente cómo debemos de hacerlo. Dios nos da la mente para decirnos, aquí está la palabra de Dios, medita, oye, ¿quieres tener sabiduría? Dice Santiago, pídesela a Dios, Él te la dará en abundancia. ¿Qué debo de hacer cuando yo estoy en un lugar? ¿Cómo debo de presentarme con los pobres, con los ricos, con los políticos? Lee Proverbios, tiene 31 capítulos Proverbios, en donde te dice cómo te debes de portar, inclusive hasta en la comida, hasta en una fiesta. O sea, te dan, vamos, la palabra de Dios es vasta. Y Dios nos dice cómo podemos ser sabios, pero sin orgullo, sino sabios, humildes y de estos que no se jacten. Impresionantemente, Dios no va a elegir a una persona que diga, te saqué del pecado porque eras el mejor abogado. Te saqué del pecado o te di la salvación porque, ¿sabes? Eras el hombre más ad hoc de todo. ¿Eso fue? No. A todos nos ha sacado completamente de inmoralidad, de pecado, de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de tantas cosas. Simple y sencillamente Dios nos ha sacado de una condenación eterna. Y cuando Dios nos muestra, no hay momento para decir, no, yo vine a Cristo porque pues me gustó el mensaje y qué bueno, qué padre, pero yo pecador, no, nunca, discúlpame. La palabra de Dios nos dice en primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 29, que Dios no nos ha sacado porque éramos completamente los mejores. Al contrario, nos ha dado la salvación por gracia. Es un regalo inmerecido. Nos ha dado completamente la salvación sin merecerlo. Jesús se puso en nuestro lugar. Jesús recibió la indignación, el castigo que nosotros merecíamos. Dice primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 29. Dios ha elegido, ¿qué? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Sí traen Biblia? A ver, levante la mano la que está en Biblia. Los que no traen Biblia, sálganse. No, no es cierto. No, no es cierto. No es cierto, ¿eh? Sí. Dios ha elegido lo vil del mundo, dice la Biblia, ¿no? Dios ha elegido lo vil del mundo. Primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 29. Ajá, ¿qué más? Versículo 28, leemos desde el 28. Dios ha elegido, ¿qué?
Lo más hermoso, no hombre, este cuate cantaba como José José, por eso le doy la salvación, con mucho respeto. ¿No? Dios ha elegido lo vil del mundo, lo menospreciado, esa persona completamente, mira, dada al alcohol, de esa persona borracha, miserable ante los ojos de los demás, llena de inmoralidad, llena de pecado, de robo, de hurto. Jesús en su misericordia extendió la mano y lo sacó. Y es algo tan precioso ver que si Dios nos ha pasado, dice Colosenses, nos ha trasladado de las tinieblas a la vida eterna, al mundo de luz, caray, es para que el cristiano estuviera gozoso. Dice la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 1, desde los primeros versículos, Pablo estaba completamente gozoso porque estaba convencido por el Espíritu Santo de la salvación que Dios le había dado. Sabía de dónde Dios la había sacado, de lo vil, de lo despreciado, y con sumo gozo era su oración. Gracias te doy, Dios, con profundo gozo por tu amor, por tu misericordia, porque me has sacado, judío de judíos, pecador de pecadores. Yo era el primero, decía Pablo. Y muchos se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado Dios. Y ahora a veces pensamos que todos nos lo merecemos porque somos hijos del rey. Ah, no, pues soy hijo del rey, me merezco una avioneta. No, hombre, soy hijo del rey, pues me merezco que Miss Universo sea mi novia. Ándale pues, puede ser, pero ¿qué estás tú también dispuesto a hacer? Dice primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 28. Dios ha elegido lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Dios deshizo completamente tu persona antes del pecado, deshizo el antiguo fulano de tal, completamente flojo, perezoso, borracho, y ahora te ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte delante de Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, ¿qué dice la Biblia? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, yo no me voy a gloriar de que soy fulano de tal, al contrario, gracias Jesús, con mucha humildad, porque soy el hijo del Padre Celestial, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, porque en el sacrificio que Él hizo, Él derramó su sangre, con lo cual yo puedo llamar Padre al Dios de dioses, al único Dios vivo. Me glorío en Él. Fíjate que hacer alarde de nuestros recursos es algo también muy peligroso, como veíamos aquí en Jeremías. Hemos visto que la sabiduría que Dios da, que la sabiduría de la palabra de Dios, es para aplicarla, para vivirla, y no para jactarse. Y la sabiduría humana que sí jacta es completamente peligrosa y destructiva. Y cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo gracias a mi conocimiento en este título, me compré este traje, me compré este coche. No, hombre, si yo me lo merezco, oh papá, si yo me lo merezco. No, hombre, ¿cómo crees? Hay niveles, hombre. Yo necesito de esto, Dios mío, necesito también una avioneta, necesito esto. Y cuando comienza la sabiduría humana a carcomer el corazón, a carcomer, digamos, por decirlo de esta manera, el espíritu, a llenar, a invadir, empieza el ego, la soberbia, la vanagloria, y se puede olvidar un cristiano inclusive de Dios y decir, sí, soy hijo de Dios, pero me lo merezco. Fíjate que el pueblo de Dios andaba en el desierto. Antes de ir al desierto estaban en Egipto y qué bueno es Dios. Alabado sea el Eterno, glorificado y poderoso, glorificado el Santo Padre Celestial. Ahí está mi diezmo, tan tan. No, hombre, felices. Y empezaron las pruebas. ¿Y qué decían? No, Dios nos quiere matar. Cambia, depende también cómo está la circunstancia en la vida de una persona. Dice por ahí un dicho popular, decimos los mexicanos, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y no debería. El cristiano, como dice con mucho respeto otro dicho, debemos de ser, donde quiera, debemos de ser buenos cristianos. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Asimismo, muchas personas son propensas a jactarse en su poder. Y cuando Dios gentilmente bendice a una persona y esta persona no está cabalmente
espiritualmente, por decirlo de esta manera, espiritualmente no está en sus cabales, es decir, no está despierta, fácilmente se atribuye los regalos que Dios le da a que se lo merecía. ¿Cuántas veces oraban y decían, Señor, ay, concédeme esto, gracias a Dios, por favor, gracias porque me concedes esto? Y llegaba el regalo y decían, no, pues yo me lo merezco. ¿Cuánto tiempo? Y se olvidaron de Dios. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia como una advertencia? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando, ¿qué dice? Se multiplique todo lo que tienes. Antes tenías 5 pesos en la bolsa, es un ejemplo. Ahora tienes 15, luego 20, luego 50, luego 500, luego ya la cartera bien llena y dices, no hombre, esto es gracias a mis horas extras. Versículo 14, entonces se llega a enaltecer tu corazón. Advertencia desde el primer versículo que leímos. Cuídate, porque dice el versículo 14, dice la Biblia, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes, de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de ¿qué? ¿Estás leyendo? ¿De qué? Humillarte, probarte, para al final de hacerte bien. Pregunta, ¿Dios no sabía lo que iban a hacer? Claro que sabía. Oye, es que estoy haciendo esto. A ver, ¿Dios sabrá esto? Claro que lo sabe, porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Imagínate en el momento que el pueblo se va en el desierto y se empiezan a enojar. Dios acaso diría, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Este pueblo ya se enojó. No tienen que comer, de volada los ángeles que se construyan oxos por aquí, oxos por allá y darles vales de despensa. No, ¿verdad? Dios sabía cómo iba a actuar el corazón humano. Dios sabe cómo en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia vas a responder tú. Pero muchos con un corazón duro se empeñan aún a decir, Dios, ¿dónde está Dios? Por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad. Dice el versículo más adelante, 17. No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder ¿de qué? De mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, en el momento, dice la Biblia, que estás teniendo abundancia, muchos, el 90% quizás de la gente que tiene pruebas, que está en crisis económica, sí se acuerdan de Dios. Y cuando viene la prosperidad, ni se acuerdan de Dios, hasta abandonan la iglesia. Dice la Biblia, mi fuerza y el poder de mi mano han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate de Jehová tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Cómo? En este día. Pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y caminas en pos ¿de qué? De otros dioses, y le rindes culto postrándote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra vosotros que ¿qué? Que pereceréis totalmente. Muchos cristianos, este término es un término coloquial, la bendición que Dios les da, ellos se encargan de volver la maldición. Empiezan a tener bendición. Dios mío, por favor, que Chuchita sea mi novia. Ahí tiene a Chuchita de su novia. Dios mío, un coche. Ay, Dios ya le dio un coche. Y ya después, ya no apreciaron cuántos años estuvieron orando por su ayuda idónea, por su esposa, por su esposo. Y ahora la ven como un estorbo idóneo. Por favor. Y ahora ya, ahí está, pues ahí está la Chuchita. No, pues qué bueno, ahí está. A todas, ya Dios, ya no aprecian. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se olvidan y lo que hacen totalmente, se autodestruyen. El dinero que para muchos la finalidad de esta vida es tener riquezas.
Y uno de los salmistas dicen: Dios mío, dame nada más lo que necesito. Dicho de una manera coloquial: si me das mucho, no sea que me vaya a olvidar de ti. Si me das poquito, no sea que te vaya yo a maldecir. Y muchos cristianos dicen: no, de veras, mira, si me saco el melate, el 10%, bueno, el 15%, para que veas que soy cuate. Y yo he escuchado hermanos que eso dicen, de veras, pastor, mire, si el Señor me bendice con el melate, no le doy el 10, le doy el 15%. Hazme favor, como si el Señor necesitara el 20%. De veras, Dios no comparte su gloria con los orgullosos. Un ejemplo que la Biblia nos enseña, cuando el orgullo empieza a invadir el corazón humano. ¿Sabes qué? Ve buscando Isaías capítulo 10, verso 13. El rey de Asiria ilustra el orgullo que crece en el corazón, y cuando la sabiduría y el poder conspiran para apartar de nuestro corazón a Dios. Es bien interesante cómo la palabra de Dios muestra que cuando el orgullo llena el corazón de una persona, se empieza a apartar de Dios, se endurece y creen que es gracias. ¿Sabes qué? Personas que dicen: me está yendo, pero como en la feria, y no regresan a Dios. Fíjate que en el libro de, paréntesis, en lo que estás buscando Isaías, en Amós, este precioso libro, 8 veces la Biblia muestra cómo Dios hizo pasar, así categóricamente dice: por 3 pecados te hice pasar, y por el cuarto no te regresaste a mí. Te hice pasar a diente limpio, es decir, no tenían para comer. Te hice pasar por plagas, es decir, lo que tenían no les alcanzaba. Te hice pasar también por muerte, es decir, hubo enfermedad y muerte en su familia. Te hice pasar por violencia, por 5 cosas catastróficas. Un terremoto los hizo pasar, y en todos dice la palabra de Dios: mas no quisiste volverte a mí. Y la pregunta es: ¿qué se necesita para que un cristiano, un ser humano, regrese a los pies de Dios? ¿Se necesita una catástrofe o una crisis, algo en tu vida, para que voltees los ojos y digas: Señor, ayúdame, Dios mío? ¿O para que de plano digas: no existes, Dios? Y la palabra de Dios nos dice que ese orgullo tiene que ser no podado del corazón, sino arrancado, extirpado con todo y raíces. Fíjate lo que dice Isaías 10, del 13 al 14. Porque ha dicho, fíjate lo que decía el rey: tenía lujos, comodidades, riquezas. Decía: esto es gracias a mí, fíjate. Esto es gracias a que posee a la revista Nueva Jerusalén. ¡Ay! Isaías 10. Porque ha dicho: con el poder de mi mano y con mi sabiduría lo he hecho. ¿Porque qué? Soy inteligente. Tengo dones, tengo talentos. No, soy bien diestro en los negocios. No, hombre, pero si el mejor, todo lo que tengo es porque soy hábil, soy inteligente. Dice la Biblia: con el poder de mi mano y con mi sabiduría lo he hecho, porque soy inteligente. He eliminado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y he derribado como hombre fuerte a sus habitantes. ¿Qué significaba? ¿Por qué derribó las fronteras? Porque iba conquistando todos los terrenos y ya todo era posesión de él. Dice la Biblia, versículo 14: mi mano halló como en un nido las riquezas de los pueblos, y como se juntan los huevos abandonados, así junté yo a toda la tierra. No hubo quien moviese un ala o abriese el pico para chirriar. Fíjate qué interesante es como se le dieron los negocios, se le dio ser el jefe de la oficina, se le dio ser el jefe de cualquier departamento, y ahora dices: gracias a mí. Y Dios castiga el fruto de los orgullosos, dice el versículo 12. Capítulo 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, ¿qué dice la Biblia? Castigará también el fruto del corazón humilde, soberbio del rey de Asia, y la gloria de sus ojos altivos. ¿Cómo es una persona orgullosa o soberbia? Altivito, hasta hace los ojos y bueno, a mí la mayoría de la gente me ve para abajo por mi estatura, ¿no? Pero hay gente que por naturaleza ya te ve así, ya, o sea, soberbios, con una mirada altiva. Y fíjate, la Biblia también nos habla no solamente de esta persona, que Dios tarde o temprano le dice: bájale 3 rayitas, humíllate,
No, pero es que nadie sabe lo que yo he sufrido, nadie sabe, mi mamá me abandonó, esto pasó, esto, no vi el final de Amores Verdaderos, ¿cómo no quiere que esté así? Hazme favor. Sí, veo, no, no es cierto, no es cierto, veo los avances, hermana, claro. Por cierto, no sé ni en qué quedó la mujer del Bandaval. Fíjate, Daniel 4:30. De veras, qué triste, muchos toman las telenovelas como devocional. Triste vida, porque es un desperdicio de tiempo, en serio, ¿eh? Uno las ve para aprender y hablar, ¿no? No es cierto, no veo telenovelas. Por este pescadito, mira. Daniel capítulo 4, verso 30. También otro rey, que le decían de cariño Nabuco. Dijo el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real? ¿No es este el cantón que yo hice a través de todos estos años? ¿No es esta la casa, el palacio? Mira nada más, mi coche, mis camionetotas y todo eso, mira, mío. Dice la palabra, con la fuerza de mi poder y para la gloria de ¿qué? O sea, no para la gloria de Dios, no para la gloria de nadie, para la gloria de Él, agasajando sus carnes, como dice Salomón en Eclesiastés. Pero Dios también nos dice, Dios no puede ser burlado. Antes de que algo suceda, por orgullo no le haces caso a Dios, abandona el pecado. Por orgullo no vienes a Dios diciéndole: Señor, te necesito, de veras, Dios mío, necesito de ti. Algunos se sienten solos, menospreciados, con tristeza, con angustia, desesperación, pero en su carne siguen diciendo: no, aguanto. Está bien que aguantes, pero en la presencia del Señor. Dice Daniel capítulo 4, verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres y junto a los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Hay personas que ven la condición, dicen: no, ¿sabes? Si es cierto, les está yendo como en feria, pero siguen orgullosos. En lugar de decir: Dios mío, gracias, me estás mostrando el corazón, que esta enfermedad a lo mejor era porque no te hice caso en tu tiempo, ahora fue por las malas. Dios mío, ahora sigues viviendo en fornicación, en adulterio, y Dios te está hablando: abandona el pecado. Y ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que Dios permita que tu pecado te exhiba, y Dios quiere completamente que no vivas en tristeza. ¿Y cuántas personas viven también jactándose como si uno lo mereciera todo? Aquí están esos 2 ejemplos de estos reyes. Y personas también que necesitan: Dios mío, Padre, en tus manos me encomiendo. Pero hay un orgullo en sus corazones de decir: no, es que este fulano de tal me abandonó. En lugar de venir: Señor, necesito ser restaurado, necesito que me abrace el Espíritu Santo, sabiendo que está dentro de él. Pero muchos se empeñan a través del orgullo y decirle a Dios: no quiero saber nada. En Oseas capítulo 13, versículo 5 en adelante, fíjate que el orgullo es una cuestión sobre donde está su satisfacción. Aquí en Oseas capítulo 13, del versículo 5 al 6, la Biblia dice, ¿la tienes? Yo te conocí en el desierto, en tierra de sequedad, pero cuando los apacenté y se saciaron, ¿qué dice la Biblia? En el momento, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces? No, hombre, el super brother, que Dios usó a alguien para bendecirte. No, hombre, el super brother, y después se va. No, hombre, si yo me lo merezco porque soy fulano de tal.
El pueblo de Dios en el momento de la necesidad fue bendecido por su Dios, y en lugar de humillarse, en lugar de reconocer, hace falta muchas de las veces que sucedan cosas en tu vida para voltear los ojos y decir: Dios mío, esta crisis, este momento tan difícil me hace ver a través de mi alma, de mi espíritu, que dependo de ti, necesito agarrarme de ti, memorizar la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. No seas orgulloso. Dice la Biblia: yo te conocí en el desierto, en tierra de sequedad, pero cuando los apacenté y se saciaron, su corazón se humilló, dice la Biblia. Su corazón se ensorbeció. Por esta causa, ¿qué dice la Biblia? Se olvidaron de mí. Gran parte de cristianos o de personas se olvidan de Dios cuando ven la benevolencia, tanta bendición, y desgraciadamente muchos desperdician esa bendición. El orgullo crea falsos tesoros y falsas confianzas. Ver, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 49, versículo 4. Este orgullo crea falsos tesoros, aparente seguridad, una falsa confianza. Dice Jeremías capítulo 49, verso 4. ¿Por qué te glorías de tus valles, de tu valle que fluye, oh hija descarriada que confías en tus tesoros? ¿Por qué te confías de lo que tienes en el banco? ¿Por qué te confías de ahí? O sea, no es malo que seas previsor, quiero aclarar. No es malo que tengas tus ahorritos, ahí tienes 5 o 6 milloncitos de pesos, poquito, pero ahí va, ¿no? No es malo. Lo malo es cuando dices: no, ahí está la lana, imagínate si me muero, ¿quién? Ay, hasta el aire se te va, ¿en qué los invierto? Santo Cristo Redentor, primera, segunda, tercera, ay, santo, ahí vas. Y en lugar de decir: Dios mío, gracias, ¿en qué puedo invertir esto? ¿Por qué te glorías en tus valles, de tu valle que fluye, oh hija descarriada que confías en qué? En tus tesoros, y dices: ¿quién vendrá contra mí? No, hombre, si tengo casas, rento casas, hago esto, hago aquello, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Cuál crisis? No, hombre, ¿cómo crees? Si tengo 5 coches, 4 departamentos, vendo uno y con eso, y vuelvo a comprar otro después con las puras rentas. Nada de crisis. ¿Por qué te confías en eso? Eso es orgullo, soberbia, vanidad. En cualquier momento, si Dios lo permite, nada más para que te des cuenta que Dios tiene poder sobre todo, te puede quitar todo. Un corazón orgulloso es engañado por los falsos placeres que creen depender de ellos mismos y no de Dios. El orgullo es igual completamente al ateísmo, ¿lo sabías? El orgullo es decirle: no, es gracias a mí. Dios, ¿cuál Dios? Es gracias a que yo lo he hecho. Es gracias a que yo he trabajado, es gracias a que yo sé 5 idiomas, me he desvelado, he hecho aquello, el otro, he escrito tantos libros, tengo esto, gracias a mí. Y ese es tu Dios. Un orgulloso siempre mira con desprecio a las cosas y a las personas. Y vamos a ver Santiago capítulo 4, en donde la Biblia nos da el diagnóstico del orgullo. Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos pues ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá 1 año y haremos negocios, ganaremos, invertiremos, haremos aquello. Versículo 14. Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, paréntesis, punto y coma. Todos aparentemente salimos en la mañana y hago esto, voy a hacer aquello, voy al banco, pago esto, aquello, el otro, y ya oraste antes. No, hombre, tengo la pensión, voy a invertir, me voy a comprar tantas onzas Troy, voy a hacer esto, ¿ya oraste a Dios? No, hombre, tengo esto, tengo aquello, ¿ya oraste a Dios? En lugar de decir, versículo 15, más bien deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo sabes que saliendo, digo, no hay que ser tan drástico, pero puede ser? Sales y de repente, ay, te mueres. Y ya, tus sueños se fueron ¿a dónde? Al olvido. ¿El dinero quién se lo gastó? Otras personas.
Pero antes estabas angustiado. Muchos no duermen porque están pensando el dólar, la onza, ay, aquello, lo otro, ay, la Virgen de San Cayetano, ay, Dios mío, angustiados. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Siempre considera a Dios en todas sus decisiones. Siempre considera a Dios, inclusive en los momentos más oscuros de tu vida. Por vida tuyita, decía mi abuelita. De veras, por favor, considera a Dios. El vacío del orgullo es tan impresionante que ninguna persona fue diseñada para satisfacerse a sí misma. Somos diseñados para compartir lo que tenemos, lo que ganamos. A nuestra vida le es diseñada para compartirla primeramente ¿con quién? Después de Dios, con nuestra esposa. Personas orgullosas, si esta quincena es mía, y ahí la señora ahí ni zapatos tiene. De veras, sí es triste. ¿Por qué le voy a comprar zapatos si yo me estuve 14 horas diario? No. Ay, y la señora ahí toda angustiada. Viejo, ¿me podrías dar siquiera para una coca? ¿Una coca? ¿No has oído que es mala? Toma agua de la llave. Ahí con el orgullo. Fíjate que no podemos ser dependientes de nosotros mismos. Tampoco podemos ser autosuficientes. No somos dioses. Somos verdaderamente una hechura del Creador. Y el orgullo es un síntoma de debilidad. Escúchalo. El orgullo es síntoma de debilidad. Y cuando el orgullo no logra conseguir lo que desea, comienza a flaquear y es cada vez más evidente y muy difícil de reconocer. La radiografía del orgullo, ¿sabes qué es? De acuerdo a Santiago, es la jactancia. Es la respuesta del orgullo al éxito. Yo soy el mejor. Se sienten jactanciosos por su éxito. Se creen que merecen todo. Autocompasivos. Hay personas que dicen, ay no, yo me sacrifico por todos. Esas son personas orgullosas, ¿eh? Ay, cuánto sufro, mira nada más. Ay, hoy no me comí esto porque aquellas personas. La jactancia también suena como una persona que lo sufre todo, creer que es una necesidad sus actos o sus opiniones. Personas que dicen, no, yo necesito opinar porque yo conozco, perdóname, ¿no? Necesidad de ser reconocido. Y cuando el orgullo no es fuerte, se preocupa por el futuro. Y de ahí comienza también la ansiedad. Y la ansiedad y el orgullo siempre van acompañadas de la mano. Se vuelven ansiosos, orgullosos. La ansiedad no parece ser al orgullo. Aparentemente es débil y pareciera que no puede controlar después el futuro. ¿Por qué entonces la preocupación por el futuro es una forma de orgullo? ¿Sabes por qué? Porque solo Dios nos da la salvación. Solo Dios nos da una guía a través de su palabra. Solo Dios en el momento de la angustia, de la desesperación, del momento más difícil de la prueba, solo Dios, Jesús mismo dijo, los enviaré a la promesa del Padre, un consolador, el Paracletos, uno de mí mismo, el Espíritu Santo. Y en el momento que cuántas personas están, pero de veras, pareciera, con mucho respeto lo digo, parecen nopales. Por fuera arrugados con espinas y por dentro están pero jugosos. Quieren llorar, quieren de veras decirle, Señor, te necesito, pero por el orgullo que tienen atravesado están nada más, sí, Señor, sí, amargándose, en lugar de decirle, Señor, realmente necesito de ti. Señor, en este momento de prueba, en este momento de necesidad, quiero entregarte mi queja, quiero echar toda mi ansiedad sobre ti. Pero el orgullo es tan peligroso, hermanos, que muchos, de verdad, en lugar de decir, Señor, consuélame, Señor, abrígame, y solo Dios, ¿sabes qué? Nos puede restaurar, nos puede proteger y nos puede dar, por supuesto, darnos la vida eterna. En Isaías capítulo 51, versículo 12, dice la palabra de Dios: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre que es mortal, al Hijo del Hombre, que es tratado
como el pasto? ¿Te has olvidado ya de Jehová tu hacedor, que desplegó los cielos y puso los fundamentos en la tierra, para que continuamente y todo el día temas la furia del opresor, cuando se dispone a destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Es el Espíritu Santo diciéndonos: ¿tienes miedo del futuro? ¿Tienes miedo de veras? Y por el orgullo le dice: Señor, ayúdame. ¿No? ¿Tienes miedo de verdad de pasar, de decirle: Señor, quiero confiar en ti? Y hoy en este día el Señor nos manda a todos nosotros a desprendernos, a quitarnos, a extirparnos del orgullo, de la soberbia, de vencer completamente este mal tan mortal, este pecado, sacarlo de nuestra vida. Vamos a orar. Bendito eres, Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo. Que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestra vida, completamente para recibir de ti, Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad. Echa sobre Jehová toda tu ansiedad. Echa tu necesidad. Echa tu angustia, tu desesperación, el recuerdo de la violencia, el recuerdo de tantas cosas que aún están en tu vida. Hoy, amado hermano, amado santo de Dios, recuerda que Dios tiene cuidado de vosotros. ¿No quisieras en este día entregarle a Jehová de los ejércitos, despojarte del orgullo, de entregarle tu enfermedad, tu angustia, tu desesperación, tu depresión, los daños que te hizo el adulterio, los daños que te hizo, el dolor que causó la violencia, el problema que estás viviendo? Hazlo a un lado, échalo en manos de Jehová. Todo aquel que quiera entregarle al Señor su corazón, su ansiedad, su desesperación, o decirle también al Señor: gracias, póngase de pie. Póngase de pie. Y levanta tus manitas y habla con Papá Dios y entrégale al Señor ahorita todo. Mira, todos tenemos los ojos cerrados y nadie te va a criticar, porque todos tenemos algo que decirle a Dios. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, Señor. Entrégale al Señor todo, Señor. Gracias, Papito Santo. Obra, Espíritu Santo, en la vida de cada varón, de cada varona. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Glorifícate, Dios. Síguele entregando el dolor, la angustia, la desesperación, la queja, el enojo, esa inconformidad. Dios, ¿por qué sucede esto? Dios, gracias. Fluye, oh Dios, en el nombre de Jesús. Papito Santo, yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú toques a cada corazón, a cada varón, a cada varona, en el nombre de Jesús. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Papito. Levanta tus manos, ahora entona este canto con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Haz un lado el orgullo, la soberbia. Le cantas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate, oh Dios. Dice tu palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre los muchos hermanos. Y los predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también santificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Jesús, y te entregamos todas nuestras cargas, nuestras aflicciones. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Cántale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vacía tu corazón ante Dios y déjalo que Él lo llene de su amor. Vacíalo de tu angustia, de desesperación. Vacíalo y deja que lo llene de ti, de Él. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate, oh Dios. Eres santo, santo, santo. Te alabamos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cántale con tu corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te alabamos, Jesús. Te damos gracias por quien ahora vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú cambias la tristeza en gozo. Te alabamos, Papito Santo.